No fue una bala, no fue una amenaza directa. Todo empezó con un instante de confusión dentro del área, un balón cruzando el campo, una pierna que intenta despejar y una decisión tomada en décimas de segundo. La pelota terminó en el fondo de la red equivocada. En ese momento, Andrés Escobar no solo marcó un autogol, activó una cadena de consecuencias que ya existían fuera del estadio. Colombia llegó al Mundial de 1994 con algo más pesado que la ilusión. El equipo no solo representaba a un país, también cargaba expectativas infladas por dinero, apuestas y poder. La goleada histórica argentina había elevado a la selección a una categoría casi intocable. Para muchos, ese equipo no podía fallar, y Andrés Escobar era uno de sus símbolos más respetados, un defensor limpio, sereno, admirado dentro y fuera de la cancha. El partido contra Estados Unidos no parecía una final, pero se vivió como si lo fuera. Cada jugada estaba bajo una lupa invisible. Cuando el balón se desvió en la pierna de Escobar y cruzó la línea, el estadio quedó en silencio. En Colombia, ese silencio fue distinto. No era solo frustración deportiva, era una tensión que no salía en las transmisiones. Desde ese instante, el error dejó de ser futbolístico. El nombre de Andrés empezó a circular en conversaciones privadas, en llamadas incómodas, en espacios donde el fútbol era solo una excusa para mover millones. Mientras la selección quedaba eliminada del torneo, en otro plano comenzaba un ajuste de cuentas silencioso. Escobar asumió su responsabilidad deportiva. Sabía que había fallado. Lo que no sabía era que, en su país, ese fallo ya no se medía en críticas ni en derrotas. Para ciertos sectores, el autogol se interpretó como una falta imperdonable, una humillación pública que debía tener consecuencias. Ahí ocurrió el quiebre real, no cuando el balón entró en la portería, sino cuando un error humano se transformó en un desafío al poder equivocado. En ese punto exacto, el fútbol colombiano dejó de ser solo un juego, y Andrés Escobar, sin saberlo, comenzó a caminar hacia su destino. Para entender lo que le ocurrió a Andrés Escobar, hay que mirar más allá del marcador. En los años 90, el fútbol colombiano no se jugaba únicamente en las canchas. Se jugaba en oficinas cerradas, en apuestas clandestinas y en mesas donde el dinero circulaba más rápido que el balón. Los clubes, los resultados y hasta las convocatorias estaban rodeados por intereses que no aparecían en los periódicos. Medellín era una ciudad partida en dos. Por un lado, la pasión, los ídolos y los estadios llenos. Por el otro, una estructura criminal que había aprendido a usar el deporte como herramienta de prestigio, lavado y control. Ganar no solo significaba levantar un trofeo, significaba proteger inversiones, demostrar poder y mantener una imagen de invencibilidad. En ese contexto, los jugadores dejaron de ser simples deportistas. Para muchos grupos ilegales, eran activos valiosos. Un gol podía hacer ganar fortunas, una derrota podía costar millones, y un error, por pequeño que pareciera, podía interpretarse como una traición. Nadie decía esto en voz alta, pero todos lo sabían. Andrés Escobar representaba una contradicción incómoda. Era respetado, educado, ajeno a los excesos y distante de ese mundo oscuro. No encajaba con el estereotipo del futbolista controlable. Justamente por eso, su autogol no fue visto solo como mala suerte. Para algunos fue una afrenta, una pérdida que no debía quedar impune. Mientras el país debatía si la selección había fracasado, Andrés enfrentaba otra presión, no la de los hinchas, sino la de un entorno que no perdonaba errores cuando había dinero de por medio. Las advertencias comenzaron a circular. No eran amenazas directas, eran mensajes ambiguos, silencios largos, miradas incómodas. El cuerpo técnico aconsejó discreción, permanecer fuera del país, bajar el perfil, esperar a que las aguas se calmaran. Pero Andrés tomó una decisión distinta: volver, dar la cara, asumir el error como futbolista y como hombre. Creía que el fútbol, incluso en la derrota, seguía teniendo reglas. No entendía que esas reglas ya no aplicaban para todos, que había sectores donde el resultado de un partido no se discutía, se cobraba, y que en ese país, cuando el miedo gobierna, la inocencia se convierte en un riesgo mortal. Andrés Escobar volvió a Medellín creyendo que el tiempo y las palabras podían aliviar el golpe. Dio entrevistas, explicó el error, habló de responsabilidad y pidió perdón a un país herido. Para él, el fútbol seguía siendo un espacio donde la derrota se asumía con dignidad. No imaginaba que, lejos de los micrófonos,
Otros ya habían tomado nota de su nombre. La noche del 2 de julio parecía normal. Andrés salió con amigos, buscaba distraerse, recuperar algo de calma después de semanas de presión. Risas, conversaciones triviales, una ciudad que aparentaba rutina. Nada indicaba que ese sería su último recorrido. Medellín seguía viva, ajena en apariencia a la tragedia que estaba por ocurrir. Al salir del lugar, el ambiente cambió. Un grupo de hombres lo interceptó. No eran aficionados pidiendo fotos, no eran críticos deportivos. Eran individuos acostumbrados a que sus palabras pesaran más que cualquier argumento. La conversación comenzó con reproches. El autogol volvió a aparecer, ya no como error, sino como acusación. Andrés respondió, no con insultos, sino con firmeza. Defendió su actuación, recordó que el fútbol se juega y se pierde. Ese fue el punto de quiebre. En ese entorno, responder no era valentía, era desafío. Lo que siguió fue rápido, frío y definitivo. Un arma se levantó, se escucharon disparos. 6 impactos que silenciaron a uno de los jugadores más respetados del país. No fue un arrebato, fue un mensaje, una demostración de poder en plena calle. La ejecución de Andrés Escobar no buscaba justicia, buscaba control. Dejar claro que, cuando el narcotráfico se siente afectado, no hay camisetas, fama ni trayectoria que protejan. La noticia se propagó como un golpe seco. Un futbolista asesinado por un error en un mundial. La incredulidad dio paso al horror. El país entero entendió lo que había pasado, aunque pocos se atrevieron a decirlo en voz alta. El fútbol había cruzado una línea sin retorno. Esa noche no solo murió Andrés Escobar, murió la idea de que el deporte estaba a salvo, murió la ilusión de que el talento podía existir separado del miedo. Y quedó claro que, en manos del poder equivocado, un balón puede convertirse en sentencia. La muerte de Andrés Escobar no fue un crimen más, fue un golpe directo a la conciencia del país. En cuestión de horas, Colombia entendió que lo ocurrido no tenía que ver únicamente con fútbol. El asesinato se convirtió en un símbolo incómodo de algo mucho más profundo. El momento exacto en que el miedo terminó de infiltrarse en el deporte. La reacción fue inmediata. El país entero quedó paralizado. Jugadores, dirigentes y aficionados intentaban procesar lo impensable. Un profesional ejemplar, respetado por rivales y compañeros, había sido ejecutado por un error en la cancha. El mensaje era claro y brutal. Cuando el narcotráfico pierde dinero o prestigio, alguien tiene que pagar. El funeral de Andrés Escobar fue una demostración de dolor colectivo. Miles de personas salieron a despedirlo, no solo para honrar su memoria, sino para expresar una vergüenza profunda. Vergüenza de haber permitido que la violencia llegara tan lejos. Vergüenza de un país donde un autogol podía costar la vida. Mientras tanto, en los vestuarios y oficinas del fútbol colombiano, algo cambió para siempre. Los jugadores comenzaron a medir cada palabra, cada jugada, cada celebración. El talento ya no bastaba. La prudencia se volvió una forma de supervivencia. Muchos entendieron que, en ese contexto, fallar no era una opción. La justicia actuó, pero dejó un sabor amargo. Hubo condenas, sí, pero también reducciones de penas, beneficios y silencios incómodos. Para muchos, nunca hubo una verdadera reparación. La sensación general fue que Andrés Escobar no solo había sido asesinado, sino abandonado por un sistema incapaz de enfrentar al poder real que dominaba las calles. Su nombre pasó de ser el de un defensor elegante al de una advertencia permanente. Andrés Escobar se convirtió en el ejemplo que nadie quería repetir. El recordatorio de que el fútbol colombiano había sido secuestrado por intereses criminales que no entendían de reglas ni de segundas oportunidades. A partir de ese momento, cada partido se jugó con un peso invisible. Cada error llevaba una sombra, porque todos sabían que, aquella noche, no solo se había cometido un asesinato, se había enviado un mensaje. Y ese mensaje quedó grabado a fuego en la historia del deporte. Con el tiempo, Andrés Escobar dejó de ser recordado por un autogol y pasó a convertirse en un símbolo incómodo. El símbolo de lo que sucede cuando el deporte se cruza con el dinero ilegal y la violencia decide imponer sus propias reglas. Después de su muerte, el fútbol colombiano siguió, pero algo esencial se perdió. Los errores dejaron de ser solo deportivos y la prudencia comenzó a pesar más que el talento. Andrés representaba todo lo contrario a ese entorno. Juego limpio, respeto y profesionalismo. No cayó por ambición ni por negocios oscuros,
Cayó por creer que el fútbol todavía se resolvía dentro de la cancha. Su asesinato dejó una huella silenciosa. Durante años, muchos jugadores entendieron que fallar podía tener consecuencias que iban más allá del marcador. Recordar a Andrés Escobar no es hablar de una derrota, es recordar el precio de permitir que el miedo tome el control. Si quieres seguir conociendo las historias reales que revelan el lado más oscuro del deporte, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos contando lo que no se debe olvidar. Nos vemos en la próxima.